buenas tardes, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo de la clase. En primer lugar, vamos a empezar las partes de tutoriales, los vídeos, explicando un poquito, sobre todo, no lo que está escrito en los PDFs que os vamos a ir poniendo, sino más bien un poco una explicación a la que yo hago en las clases, a los alumnos, un poquito, para ir más allá de lo que está escrito, así complementamos mejor los estudios. Lo primero que querría es siempre decirles que las clases empiezan ya prácticamente con este vídeo. Cualquier duda que haya, lo mejor siempre es dirigirla al WhatsApp, bien, al +34 607 86 10 99. Más que nada porque ahí contesto más rápido. Por correo también, a dirección @psiconeuroacupuntura.com, pero ahí normalmente pues dependerá de las conexiones cuando esté en los hoteles, porque todos, bueno, pues voy viajando siempre, con lo cual me va a ir costando más el tema de los correos y es más práctico el tema de los WhatsApps. Primer capítulo, si ya lo habéis visto, está dirigido en varias partes. A mí la primera parte que me gustaría un poco resaltar es escrito, bueno, pues parece como que estoy en contra, ¿no?, de la cultura occidental. Eso no es así, ni mucho menos. El tema es que el ser humano, cuando ha intentado entender todos los procesos biológicos, todos los procesos complejos de la vida, desde una célula hasta un organismo vivo, como es un animal, ¿no?, un ser humano, desde un protozoo, una sola célula, hasta millones y millones de células, como en este caso un ser humano, pues la verdad que es todo muy complejo. Por eso, nuestra propuesta siempre es la teoría de la complejidad, la teoría de los sistemas, la teoría de la cibernética. De eso vamos a hablar mucho a lo largo del curso para que ustedes entiendan la biología que hay detrás, ¿no?, de lo que es un ser vivo y de lo que es la vida en realidad. Sin embargo, el ser humano a lo largo de su evolución ha intentado entender los fenómenos que acontecen, ¿no?, al proceso de la vida. Esto es muy complejo. Es tan complejo que una de las cosas que hemos hecho los seres humanos ha sido utilizar el método científico basado en el análisis, la síntesis y claro, en la fragmentación. Esto está bien. ¿Por qué? Porque entender cómo funciona el corazón, entender cómo funciona un riñón, entender cómo funciona un cerebro es bastante complicado. Muchos de vosotros sois médicos y sabéis lo complejo que es el funcionamiento de cada órgano. Esto ha hecho que surjan las especialidades. Las especialidades siempre han sido muy buenas porque han hecho que el conocimiento haya sido profundo, haya llegado a cuotas de conocimiento que no hubiéramos descubierto de otra forma, ¿no? Entonces, claro, esto no es un problema. El problema es que el ser humano lo fragmenta todo, pero luego se cree que todo está fragmentado. Y ahí está el problema, claro. Porque el cuerpo humano no está hecho de un corazón y de un riñón. El corazón, el riñón y el cerebro es un organismo cooperativo, emergente, sistémico. Por lo tanto, entenderlo como órganos por separado está generando una neurosis bastante complicada. Y esto es uno de los enfoques más contundentes de las medicinas orientales, ¿no? En concreto la medicina oriental, la medicina china. Una de las características que tiene es que nunca ha visto al ser humano desde una perspectiva fragmentaria. Con esto no estoy diciendo que la medicina china sea mucho mejor que la medicina occidental, ¿no? La medicina oriental mejor que la medicina occidental. No, para nada. Las dos medicinas son correctas. De hecho, nosotros apostamos por la unión de los conocimientos de los dos sistemas terapéuticos, ¿vale? O de las dos filosofías más que sistemas terapéuticos. ¿Por qué? Porque, por un lado, la síntesis y el análisis y la especialización ha hecho que conozcamos en profundidad los fenómenos de la vida. Pero, por otro lado, la vida no está hecha de trozos, está hecha de una materia emergente, ¿no?, de una complejidad que a los biólogos les asusta, y una de las formas de eliminar la complejidad es el reduccionismo y el mecanicismo. Y bueno, sí que es verdad que entendemos que muchas de las enfermedades son motivadas por causa-efecto, sobre todo las víricas.
las infecciosas, mejor dicho. Pero en realidad, cuando entramos en la psique, cuando entramos en lo complejo, en la complejidad del sufrimiento humano, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que para nada una enfermedad es por una causa. Normalmente hay miles de factores que convergen de forma magistral, ¿no?, en lo que sería el sufrimiento. De hecho, igual que no hay sistemas, ¿no? Igual que el corazón, evidentemente, no es un órgano aislado del cerebro, y lo sabemos, ¿no? La relación mente-cerebro. De hecho, vamos a estudiar un capítulo entero. Hoy sabemos la relación entre la flora intestinal y nuestro estado anímico. Hoy sabemos que el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, en realidad no son tres sistemas, son un sistema único, que es de lo que vamos a hablar mucho a lo largo de este curso. Pero tenemos que saber que hasta la enfermedad es una neurosis. Me explico. La teoría de la enfermedad, cuando nosotros en Occidente hablamos, por ejemplo, de artritis reumatoidea, hablamos, por ejemplo, de esclerosis múltiple, hablamos de enfermedad de Crohn, hablamos de gastritis, hablamos de fibromialgia. Estos son títulos fragmentarios que se le ponen a la complejidad de adaptación que el ser humano tiene hacia su estrés. Dicho de otra forma, el ponerle nombres a los síntomas también es un mecanismo fragmentario. Sé que esto suena extraño, pero lo que quiero decir es que en realidad nosotros no vamos a hablar de enfermedades. Nosotros vamos a hablar del sufrimiento de un animal, en este caso el ser humano. Ese sufrimiento se manifiesta a través de síntomas y signos. Los síntomas y los signos para nosotros no van a ser algo negativo, sino todo lo contrario. Es la forma de manifestar nuestro organismo de que algo va mal. Cuando mi organismo puede hablarme y decirme, oye, aquí hay algo que va mal, hay algo que no hay armonía en mí. Por ejemplo, me siento cansado, no duermo, tengo las heces blandas, tengo halitosis. Eso son una manifestación psicosomática de que hay un conflicto. Pero fíjense que esos síntomas no son el enemigo, son mecanismos de adaptación. Esto es importante porque si nosotros hablamos de sufrimiento, hablamos de nosotros. Si hablamos de enfermedades, hablamos de teorías. Muchos de nuestros pacientes van a venir a la consulta y nos van a decir que yo tengo fibromialgia. Yo siempre digo a mis alumnos, en este caso a vosotros, que la fibromialgia no se tiene. ¿Por qué? Porque lo que uno puede tener, a todo caso, es un móvil. Un móvil, yo puedo tener un móvil. Yo puedo tener unas gafas. De la misma forma que yo puedo tener un móvil o yo puedo tener unas gafas, evidentemente también puedo dejar de tenerlo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo me puedo quitar las gafas, ya no tengo gafas. Claro, cuando a una persona se le dice que tiene una enfermedad, surge en su mente la capacidad de dejar de tenerla. Y esto es trabajo del médico. El médico es aquel que me tiene que dar alguna medicina, alguna sustancia, o me tiene que cortar aquí o cortar allá para quitarme lo que yo tengo. ¿Ok? Bien. En realidad, nosotros no tenemos fibromialgia. Nosotros somos fibromialgia. A mí no me puedes quitar la fibromialgia, porque la fibromialgia es mi realidad en cómo yo me relaciono con mi entorno. Y de ahí es donde vendrá el concepto de enacción, que es lo que vamos a explicar también en este capítulo más adelante, porque es importantísimo. Por lo tanto, entender un organismo es entender que su sintomatología y sus signos están dentro de un mecanismo adaptativo filogenéticamente. Es decir, este animal que tenéis aquí lleva miles y miles de años adaptándose al entorno. Y de esa adaptación surgirá lo que vamos a aprender. Todos los mecanismos de adaptación que la medicina china, la medicina oriental, va a tener encuadrados dentro de lo que nosotros llamamos distonías neurovegetativas, distonías neuroendocrinas y distonías neuroinmunológicas, que de todo eso es de donde ellos van a hablarnos de la existencia de los síndromes o patrones. ¿Ok? Bueno, esto sería un poquito la primera parte, ¿no?
del libro, ¿no? De los apuntes que nosotros vamos a ir también desarrollando. Bien, hablamos también del mito de la enfermedad mental, ¿no? Del famoso psiquiatra Sanz. Bien, realmente la enfermedad mental es bastante complejo hablar de enfermedad mental cuando en realidad no entendemos el funcionamiento de lo mental. De hecho, el ser humano tiene, la psiquiatría moderna tiene varios problemas teóricos desde el punto de vista, desde la medicina oriental. El primero es que nos han explicado que el cerebro está en la cabeza y que como tal, todo lo que sucede es por nuestra cabeza, ¿no? Por lo que pensamos. Bueno, en realidad hoy también en neurociencia se sabe que en realidad el cerebro no es más que un órgano que nos organiza para mantener una relación en activa con el entorno. El cerebro no es lo importante, es el cuerpo en su totalidad. Y de ahí es de donde viene el concepto de marcadores somáticos. Concepto importantísimo que vamos a explicar también. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros somos órganos en su complejidad que sienten. Y de esta sensación, esa sensación visceral, es de donde se condiciona nuestra conducta racional, no al revés. Esto es muy importante. También vamos a dedicar una parte completa del curso a entender la relación entre lo que yo siento y cómo esa sensación me hace comportarme con mi entorno. Y esa sensación puede ser condicionada y puede ser aprendida y puede ser introyectada. Y ahí tenemos que entender muy bien, porque parte del sufrimiento de lo mental viene de ahí. El Zen realmente es una enacción emergente de todos esos sistemas complejos de condicionamiento. Y ahí hay que entender muy bien si vamos a trabajar los factores psiconeuroendocrinoinmunológicos relacionados con la acupuntura, relacionados con la medicina china. No entenderlos de esta forma, evidentemente, es ser fragmentario. Nuestro punto de vista no va a ser fragmentario, va a ser siempre sistémico. Por lo tanto, prepararos para la complejidad. No es fácil, pero sin embargo, cuando entendamos la relación, o sea, cómo hay una continuidad, ¿no?, en los fenómenos emergentes del proceso patológico, pero también del proceso de la vida, ¿no?, en sí. Pues bueno, estamos en el camino correcto, ¿no? Hay muchos apuntes, ¿no?, a lo largo de las lecturas donde vamos a entender muy bien el sistema, ¿no?, el sistema que os estoy explicando. Luego, evidentemente, vamos a desarrollar una tesis, ¿no?, en la cual os voy a explicar cómo en realidad la tradición oriental, pues claro, ellos hace 5.000 años, mucho atrás, ¿no?, ya hablaban de la complejidad a la hora de entender los fenómenos que habían en la naturaleza. Claro, ellos no tenían microscopio, ellos no tenían resonancias magnéticas, con lo cual ellos no podían ver qué había dentro de la sangre. Ellos sabían que en la sangre sucedían fenómenos complejos. Sabían que ese líquido rojo no era como el agua del río, sino que ahí se daba la vida. Entonces a ellos, esa forma de intentar entender la complejidad, pues usaron metáforas. Claro, pero ¿qué metáforas usaron nuestros ancestros? Pues las metáforas que tenían a mano. Ellos no conocían, por ejemplo, el ordenador, ¿no? Ellos no tenían una computadora como la que tienen ustedes para hacer una metáfora sobre el cerebro computacional, ¿no? Ellos no podían llegar a las conclusiones de que en la cabeza tenemos una especie de cerebro y la conciencia es una especie de software, ¿no? Un hardware y un software. No, porque ellos en su época pues no existían ordenadores, ni existían moléculas, ni existían citoquinas. ¿Por qué? Porque no las veían. Pero sin embargo ellos generaron teorías sistémicas. Esas teorías sistémicas de lo que hablan es de la vida. Es decir, ellos lo que hicieron fueron
acuñar conceptos holísticos, conceptos ecosistémicos, donde entendían la complejidad de la naturaleza bajo leyes interactivas, ¿no? Y de esas leyes es de donde ellos desarrollan la teoría del yin y el yang, que hoy en día no es más que la teoría moderna, ¿no? de la actividad siempre compleja, ¿no? De toda molécula y de todo sistema orgánico. Todo funciona bajo una carga y una descarga, bajo una pulsión de vida. Sistema simpático parasimpático. El estómago se llena, el estómago se vacía, los ojos se abren, los ojos se cierran, el latido cardíaco, la respiración pulmonar, la actina, la miosina. Es decir, todo tiene una pulsión, es decir, todo late, ¿no? Ahí vamos a entrar con las teorías de Selling, las teorías del estrés, la carga alostática. Va a ser importantísima que la entendamos en capítulos posteriores. Entonces, tenemos que entender todo ese sistema, cómo está relacionado y cómo todo ese sistema es complejo a la hora de entender la dinámica de la vida. Ellos entendieron, por ejemplo, cómo un sistema se relaciona. En este caso hablaríamos de la teoría del Bushing, de los 5 elementos. Sin embargo, para ellos no era importante las cosas que se relacionaban, sino más bien las relaciones, las funciones de esas cosas. Por eso ellos desarrollan la teoría de los 5 elementos. ¿Y cómo todo esto se une en un cuerpo complejo como es un animal, ¿no? Pues bueno, ellos ahí intuyeron la relación de los meridianos y la relación de los canales y colaterales, ¿no? Que en realidad no es más que una explicación sistémica de la moderna neurociencia y de la moderna inmunología y de la moderna endocrinología. Por ello, nosotros vamos a, en este curso, vamos a tener siempre como modelo teórico la psiconeuroendocrinoinmunología para fundamentar teóricamente todos los conocimientos ancestrales, con el objetivo de desarrollar teorías complejas que puedan relacionarse con la medicina occidental y la medicina oriental, generando vínculos reales de cooperación teórica. Porque cuando nosotros descubramos todos esos vínculos que generan relaciones cocausales, vamos a entender realmente el sufrimiento de lo humano. ¿Ok? Bien. Esto es importante, hay que demostrarlo y hay que explicarlo, evidentemente, y de eso vamos a hablar horas y horas. Bien, es importante, ¿no? Los marcadores somáticos, como hemos dicho, porque los marcadores somáticos son las llaves que nos van a hacer sentir. De hecho, para nosotros los puntos de acupuntura son marcadores somáticos y así los vamos a llamar dentro de nuestra jerga teórica y científica. Un punto de acupuntura, por lo tanto, será un marcador somático y los marcadores somáticos van a tener que ver mucho con las teorías de Antonio Damasio y las teorías de toda la biología de la emocionabilidad y los instintos. Bueno, pues esa sería un poquito la introducción. Ahora vamos a hablar un poco del concepto de lo psicosomático para luego pasar al concepto de la enacción como fenómeno emergente de la vida. Es importante, por lo tanto, tener esos conceptos bastante claros.